Pekín, la capital china, asiste desde el lunes a la mayor conferencia internacional organizada jamás por las Naciones Unidas. La cuarta conferencia mundial sobre la mujer reúne a representantes de 180 países para intentar el progreso, la emancipación y la igualdad de derechos de las mujeres en el mundo. Pero como no podía ser de otra manera, las diferencias ideológicas y culturales están condicionando los debates. Unos debates que además tienen como telón de fondo a un país, China, que está siendo objeto de muchas críticas por los muy diversos tipos de discriminación que en esa sociedad sufre la mujer. Dice el Tao, quien pretende el gobierno del mundo y transformar este se encamina al fracaso. El mundo es un vaso espiritual que no se puede manipular. Quien lo manipula, lo empeora. Quien lo tiene, lo pierde. Porque en las cosas, unas van por delante y otras detrás. Unas soplan suavemente y otras con fuerza. Unas son vigorosas y otras débiles. Unas permanecen y otras caen. No es una casualidad que esta conferencia de las mujeres se celebre en China, aunque pocos recuerden las palabras de esa filosofía taoísta que construyó la mentalidad de este país hace 2600 años, los pensamientos siguen estando vivos y podrían repetirse ahora. Si los hombres quieren gobernar solos el mundo, fracasarán. Si los regímenes poderosos pretenden manipularlo, lo empeorarán y aunque lo tengan, lo perderán. Este es el espíritu que se vive en Pekín ahora que las nubes anuncian el otoño. El agua que está cayendo sobre la ciudad pretende borrar siglos de intolerancia y montañas de incomprensión, pero el camino, como lo fue hasta ahora, será largo. Por eso las 40.000 mujeres que están aquí se preguntan, ¿cuánto tiempo tendrán que gritar antes de que se acabe la violencia? ¿Cuántas más tendrán que sufrir hasta que termine la discriminación? ¿Cuántos años tardarán los oídos de los hombres del mundo en escuchar sus voces? Ellas son la mitad del cielo, según dijo Mao, pero tal y como cuentan sus biógrafos, él las trató con desprecio. La realidad suele estar lejos de las palabras, aunque siempre sea preferible que se pronuncien, y esta conferencia comenzó así, con bellas palabras. Reconocemos, decía el presidente de China, que durante largo tiempo las mujeres se han visto sometidas a una posición desigual y nos oponemos resueltamente a su discriminación. El planeta, aseguraba Gertrude Mongella, también les pertenece a ellas. Pero eso en este, como en muchos países, no deja de ser solo un deseo. En China, como en otros lugares, es más difícil vivir siendo mujer. ¿Las mujeres en China suelen tener un solo hijo? Sí, creo que sí, sobre todo en las ciudades. ¿Y por qué se tiene un solo hijo? Porque si una familia tiene solamente un hijo o una hija, entonces tiene muchas ventajas. Y cada mes ellos pueden recibir del gobierno un número de dinero como fondo de educación de su niño. Más o menos puede recibir un total de 50 o más o menos mensualmente. Esto depende de la localidad. A pesar de que la mayoría de las jóvenes chinas han tenido que aceptar parir un solo hijo, los objetivos del gobierno no se han alcanzado. Esta primavera eran ya más de 1.200 millones de personas los habitantes del país, una cifra que no se esperaba rebasar hasta el año 2000. Así, la pareja que tiene un solo hijo obtiene aumento de sueldo, mejor asistencia sanitaria y más subvención. El control de la población ha hecho que sobreviva en algunas regiones remotas una práctica feudal que consiste en matar al bebé si es niña o darla en adopción, algo que las jóvenes en Pekín no pueden ni imaginar. Yo no puedo imaginar que una madre puede matar a su hijo, a su hija, y esto en la actualidad sí, no pueden imaginar esa medida. Pero la principal denuncia es que hasta la policía reconoce que en el campo pervive un viejo azote del país, el secuestro de mujeres. Antes de la conferencia, en varios meses, rescataron a 2.000 mujeres y niños que habían sido secuestrados y vendidos.
Según informes oficiales, en los últimos 5 años, al menos 40.000 mujeres y menores fueron raptados. Otros documentos hablan de un total de 30 millones de mujeres. El gobierno en principio lucha contra esto, esta es la versión que tenemos, pero luego también sorprendentemente cuando consiguen liberar esas mujeres parece ser que las penas para las bandas no son muy altas y para el supuesto marido no existen. Pero lejos de lo que ocurre en el campo, la capital del país más poblado del mundo se ha lavado la cara este mes de septiembre. En varios kilómetros a la redonda de este centro nada recuerda al tercer mundo. Mucho es lo que han avanzado este pueblo y sus mujeres en los últimos años. Esta imagen casi occidental es la que se ofrece al visitante. Solo hay un lugar donde se prefiere el silencio. En esta plaza, paradójicamente llamada de la paz celestial, el control de la policía hace sin querer que haya un recuerdo perenne. Después de 6 años, todavía nadie puede ser libre en Tiananmen. Las cámaras no son bien recibidas y docenas de ojos vigilan a los periodistas. Y no solo ellos, delegados e invitados tropiezan también con un muro. Las dificultades del idioma y la represión han hecho de cada día de la conferencia de mujeres una carrera de obstáculos. Nosotros estamos muy satisfechos de las facilidades que han puesto a nuestra disposición aquí. Reconocemos todo lo que se ha hecho para que esta conferencia se haga en las mejores condiciones. Para Naciones Unidas y las grandes potencias es esencial que esta conferencia se esté celebrando en China. Es un país gigante de dificultades gigantes que no puede estar fuera del concierto internacional. A pesar de las críticas por su violación de los derechos humanos con la ejecución de disidentes, se ha reconocido sus esfuerzos en la organización. A pesar de las restricciones, es bueno que haya abierto sus puertas. Al fin y al cabo, se argumenta, los derechos humanos se violan en casi todo el mundo y aquí, gracias a esto, algunos han podido denunciarlo por primera vez. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo hace tan solo unos meses, antes de la conferencia de Pekín. Pertenecen a una prisión canadiense actual donde las mujeres sufren torturas de especial crueldad. En Cachemira, hace 4 años, las fuerzas de seguridad y los rebeldes violaban, agredían y aterrorizaban a comunidades enteras. En el Tíbet, en 1992, después de manifestarse, estas monjas sufrieron una paliza brutal. Murió una de ellas. En los Estados Unidos, cada 18 minutos se maltrata a una mujer. En la India, 5 mueren quemadas cada día por disputas sobre la dote. En Papúa, el 67% son víctimas de la violencia doméstica. En 1993 había solamente 6 jefas de gobierno en todo el mundo. De los 634 premios Nobel, solo 28 son mujeres. En Naciones Unidas, de los 185 estados representados, solo hay 6 máximas responsables del sexo femenino. 500.000 de mujeres siguen muriendo cada año por causas relacionadas con la maternidad, 100.000 por abortos mal practicados. En ese tiempo y en todo el mundo, 100 millones de niñas sufren mutilaciones genitales. Solo en Asia, 1 millón de menores cada año son empujados a la prostitución. La mayoría son mujeres. Hay 900 millones de analfabetos en el mundo. El 65% son mujeres. Hay 1.300 millones de pobres en el mundo. El 70% son mujeres. Hay millones de refugiados que huyen de las guerras del mundo. 80 de cada 100 son niños o mujeres. Todos estos datos tremendos caen sobre Pekín como la lluvia que estos días empapa la ciudad. Pero lo más importante es que por primera vez en la historia, en una conferencia internacional, además de las grandes cuestiones mundiales, se están debatiendo los problemas que cada uno puede encontrar en el salón de estar de su casa. Lo que quieren las mujeres es decidir sobre el número de hijos, que estos no pasen hambre, que sus hermanas no mueran ni sean violadas en la guerra. Quieren independencia económica, quieren decisión política y precisamente aquí, en China, piden libertad. Esto no había sucedido nunca antes, pero lo esencial es qué va a pasar después para que todo no se quede en simples palabras. Justicia es libertad política, decía Benazir Bhutto. Justicia es independencia económica. Justicia es igualdad social. Como primera mujer elegida dirigente en un país islámico, tengo una especial responsabilidad. Esta conferencia debe expresar, por tanto, su completa solidaridad con las hermanas y las hijas que son víctimas de conflictos armados, de opresiones y de brutalidades.
Es hora de romper el silencio, decía Hillary Clinton. Es hora de decir aquí, en Pekín, para que lo oiga todo el mundo, que no es aceptable por más tiempo discutir que los derechos de las mujeres estén separados de los derechos humanos. Durante esta semana se suceden las intervenciones, mientras en sesiones a puerta cerrada se discute el documento que saldrá de Pekín. Trata de 12 problemas candentes, desde la violencia hasta la sanidad, desde la educación hasta los conflictos armados o los derechos humanos. Pero hay grandes abismos, grandes desacuerdos sobre las palabras. Entre sexo y género o entre prostitución y explotación sexual, por ejemplo, hay intereses de los gobiernos o de los estados, hay compromisos políticos. Entendemos la prostitución como una explotación, como una violación fundamental de los derechos humanos, una forma de violencia contra mujeres y niños. En declaraciones a Informe Semanal, la secretaria de la conferencia, a pesar de todo, cree posible el acuerdo. Debemos proteger nuestro documento. Es nuestro documento, no es un documento de los gobiernos. Los gobiernos que están aquí hablan en nuestro nombre. Así que las mujeres que están aquí, en las delegaciones, las mujeres que han venido a esta conferencia como ONGs, deben asegurarse de que este documento se apruebe, porque se trata de un documento para el avance, para la eliminación de la discriminación, que es para la eliminación de la pobreza, que es para los avances en la educación, en la salud. Debe aprobarse por consenso. Las mujeres que no han venido a Pekín no aceptarán que no sea por consenso. Además, las mujeres quieren que sea un documento para la acción, pero eso dependerá de los gobiernos. Parece que de momento ellos y los hombres que los forman están muy lejos de Pekín. Están muy lejos también de aceptar lo que ya es todo un éxito, que se haya incorporado y en Hairou se haya dejado sentir la voz y la aportación de las organizaciones no gubernamentales. Si hoy estamos aquí en Pekín ha sido también porque ha habido muchos foros paralelos en México, en Copenhague, en Nairobi, y porque ha habido muchos grupos feministas, muchos grupos de mujeres que han luchado por sus derechos. Mujeres como estas, anónimas y otras famosas, caminan por Pekín, desde Betty Friedan a Jane Fonda, de Rigoberta Menchú a Marguerite Duras. Han venido para cambiar el mundo, aunque regresen de nuevo al mismo que han conocido. Han venido a hacer una revolución sin sangre, sin guerras y sin violencia, pero una revolución que atañe también a los hombres, que tiene que ser apoyada también por los hombres. Dice la antigua filosofía china que existen tres fuerzas en el mundo: el yang masculino y el yin femenino, que se oponen y se complementan, y por encima de las dos, una tercera y un principio superior que las concilia. Es el Tao. Por eso no es casualidad que la Conferencia de las Mujeres se desarrolle en Pekín. Se pretende con ella conciliar lo que está distante: orden y espontaneidad, hombre y mujer, oriente y occidente. Una sin la otra no pueden vivir las mitades del cielo. Si el tiempo borra sus palabras, quedará en esa unión el espíritu que no muere, la puerta de lo misterioso, la raíz del universo. Una nueva crisis ha estallado